Damos gracias a Dios que nos permite amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la comuna, en la ciudad de Iquique, Alto Hospicio, Huara, Sierra Gorda, Calama, Mamiña y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes Dios les bendice y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Levantamos tu nombre en alto. Gracias. Te adoramos, Señor. Te damos toda gloria a ti. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. No, no. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras
me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Y mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me enciende, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. No, no, no. Tú nunca pierdes el control. No. En ti confiamos, en ti está puesta nuestra esperanza. Nunca pierdes el control. En ti estamos seguros. Y esta mañana tengo mucho gozo en cumplir con un compromiso que trajimos la semana pasada. Presentar nuevamente al pastor Javier Montenegro, que es pastor de la Iglesia Cristiana en Beersheba, Israel. Bienvenido, pastor, a Puertas Abiertas. Muchas gracias. Qué privilegio, mis hermanos. Gracias por la oportunidad, pastor. La verdad que es un honor para mí y para mí es una oportunidad para poder hacer conocer un poco acá sobre Israel, sobre Tierra Santa. Y gracias a todos los oyentes. Que Dios los bendiga, a cada familia. Es una bendición para mí poder conocernos. Gracias. Claro. Usted dijo en la primera parte algo muy importante, pastor. Dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y la verdad es que cuando uno ha estado en Israel allá, habiendo tanta evidencia de la presencia de Jesús, el pueblo no se convierta todavía, ¿no? Y a ustedes como creyentes, como cristianos, los marginan. A los Yeshua HaMashiach. Así es. Sí, la verdad que muy contradictorio. El Señor nació acá, Él hizo su ministerio acá y solamente no llegamos al 2% de cristianos. Es bien difícil la situación, pero el Señor también tiene un plan con su pueblo, con Israel, y sabemos que en los últimos tiempos el Señor va a preparar esta salvación tan grande que tiene para esta nación. Así que yo quiero animarle a la iglesia que sigamos orando, que sigamos creyendo al Señor, porque vamos a ver, la palabra de Dios promete una restauración para el pueblo de Israel, y yo quiero realmente que nos pongamos a creerle a Dios, porque Dios todo lo que promete, Él lo cumple. Y sabemos que el Señor cegó los ojos de nuestro pueblo para que llegara a los gentiles. Y cuando una vez que llega a los gentiles, va a haber un tiempo que va a terminar para los gentiles, va a comenzar el tiempo del avivamiento para Israel, y es el que estamos esperando, pastor. Estamos muy anhelando con todo nuestro corazón de ver un avivamiento acá, y que muchos judíos, así como en mi caso, que podamos ver que Jesús es el Mesías. Amén. El pastor Javier, quería a nuestro público televidente advertirles respecto de esta pandemia. Como le dije en un momento, que el Señor no dijo las cosas cronológicamente, sino que lanzó cosas en la época de Jesús. Su audiencia, su auditorio, eran campesinos, eran agricultores,
Por eso le habló de el trigo y la cizaña, de las viñas, del olivo, de la higuera, y también les habló del lazo. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 35, dijo Jesús que como un lazo vendría sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y yo creo que la misericordia de Dios permitió que en este tiempo viniera como un lazo y todos quedamos atrapados con esta pandemia. Nunca en la historia de la humanidad había habido una pandemia como esta, donde todo el mundo quedó atrapado. Y esperamos que eso sea para bendición de la iglesia, para que se prepare para el arrebatamiento, que será único. Amén. E irrepetible. Amén. Acá en Israel, mis hermanos, comenzó también hace ya 7 meses que estamos con la pandemia. Tuvimos una segunda ola de contagio muy fuerte y ahora hace 4 días terminamos 28 días de encierro. Es un encierro estricto porque está habiendo contagio de 7,000 personas por día. Entonces, ahora, después de estos 28 días de encierro, podíamos solamente salir de nuestra casa a 500 metros de nuestra casa para ir a comprar al supermercado y la farmacia. Todos los demás negocios estaban cerrados, los centros comerciales se cerraron, todas las tiendas se cerraron, solamente abierto supermercados y farmacia. Entonces, ahora ya estamos nuevamente abriendo las puertas, pero de una forma muy lenta. Por ejemplo, como iglesia solamente podemos juntarnos 10 personas. Entonces, y así va a ir cada semana, ir abriendo según cómo van los contagios. En este momento hay contagios de 300 personas por día, que eso es muy bajo para los 7,000 que teníamos diario. Pero damos gracias a Dios porque vamos a salir en victoria y estamos creyendo que no se equivoca. El Señor tiene planes, el Señor sigue en gobierno y no hay que temer, sino tenemos que confiar en el Señor, cuidarnos, hacer nuestra parte, tener, sí, nuestra tapaboca, estar con higiene en nuestras manos, con alcohol, pero tampoco temor, mis hermanos, porque sabemos que el Señor es quien guarda nuestras vidas. El Señor está cuidando de nosotros. El Señor cuida de sus hijos. Él es un Dios personal. Así que ánimo y adelante, vamos a salir en victoria. Esto es un acontecimiento histórico. El Señor habla en la palabra que iba a haber epidemias. Una epidemia sí era una plaga, pero la pandemia es cuando ya pasa la frontera, que es lo que pasó en este momento. Pero hermano, el Señor está en control de toda situación. No sabemos si Él va a permitir una vacuna o el Señor puede limpiar de una sola vez. Él es soberano. Lo importante es que esto es un llamado de atención, de que estamos en los últimos tiempos. El Señor se está acercando. Nosotros tenemos que responder a la voz del Señor. El Señor está llamando a la humanidad. Esto no solamente fue un llamado de atención para la iglesia, es un llamado de atención a nivel gobierno, esto fue un llamado de atención a través de la economía, esto fue un llamado de atención a la iglesia, esto fue un llamado de atención a todo nivel, mis hermanos. Pero el Señor sigue mostrando que Él está en el trono, Él está en gobierno, Él está poderosamente, mis hermanos, y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza, que la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos íbamos a tener como dolores de parto. Y nosotros debemos estar preparados. El dolor de parto, usted sabe que es uno tras otro. Y esta pandemia solamente es un dolor y tenemos que estar preparados para otros dolores porque se están acercando los últimos tiempos y la gente necesita reconocer que necesitamos volver a Dios. Porque Dios tiene una vida eterna para aquellos que le creen, aquellos que abren su corazón y aquellos que le reciben como su Señor y su Salvador. Así es, Pastor Javier. Es de esperar que la iglesia, porque no son los templos, a veces dicen nosotros vamos a la iglesia. La verdad es que vamos al templo donde se reúne la iglesia. El Señor no viene a buscar templo, viene a buscar su iglesia. Y la iglesia somos todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Pastor Javier,
Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos conversando en la segunda parte con usted. Tienes la creación, así es, Señor, harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, la gloria, alzamos nuestras voces para daremos solo a ti adoración, con amor, con gran poder. Tú mueves las estrellas, el cielo y el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria. Alzamos nuestras voces para sí, Señor, a ti la gloria, daremos solo a ti adoración, solo a ti adoración, Maestro, solo a ti la gloria, te alabamos, santo Señor, gracias, Señor. Después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Javier Montenegro de Beersheba, Israel. Pastor, ¿podría usted ahora decir a nuestro público televidente alguna de las intervenciones divinas y milagrosas de Dios en su vida para fortalecerle, para animarle, para empujarlo a seguir adelante? Bueno, la verdad que desde que conocí a Jesús ha sido una vida de una aventura de fe. Puedo contarle muchas experiencias que he tenido con el Señor desde los 18 años que lo conozco. Cuando tenía 18 años estaba en la escuela de misiones. Yo vengo de una familia de clase media, nunca había viajado a algún país y me acuerdo que me hablaron de que el Señor quería entregarme naciones y que el Señor realmente quería, el Señor dice, pídeme y te daré por las naciones como herencia. Y me acuerdo que un día le dije, Señor, yo quiero conocer, y me acuerdo que nos hicieron pasar a que oremos al frente, ¿no? Queríamos que tomar una decisión y dije, Señor, yo quiero conocer 50 naciones, yo quiero conocerla. Y la verdad que tenía 18 años, no tenía la condición económica para hacerlo. Y bueno, solamente le creía al Señor y me acuerdo que terminé esa escuela y al poquito tiempo conocí Chile. Fue la primera vez que crucé, ahí estuve en Chile, en Santiago, y de ahí mis hermanos, el Señor me llevó por varias naciones. Viví en Guatemala con mi familia, con mi esposa, viví en Colombia, en Perú, y bueno, hoy día mis hermanos, conozco 47 países donde fui a ministrar la palabra del Señor, y yo creo que, hermano, el Señor mira el deseo del corazón. Dios no tiene límites. Los límites ponemos nosotros, ¿sí? El Señor es nuestro proveedor, iglesia. El Señor es el proveedor. Quiero contarte también, cuando estábamos en Guatemala con mi esposa, siempre hemos vivido por fe, siempre Dios nos llamó a vivir por fe. Y es muy interesante aprender a vivir por fe porque realmente uno aprende a confiar en el Señor. El Señor es nuestro proveedor, el Señor es quien
conoce nuestras necesidades y Él es el que está velando por nosotros. Me acuerdo en un momento de nuestra vida que estábamos pasando un tiempo difícil en Guatemala, fue en el año 2002, después del Corralito en Argentina, llegamos allá y no teníamos auto, tuvimos que vender todas nuestras cosas para poder llegar a Guatemala con los 4 hijos, era un tiempo bien difícil y me acuerdo que mi hijo me decía, papá, vamos a comprar un auto y no teníamos dinero. Le dije, mira, hijo, lo que podemos hacer es que vamos a orar todas las noches, vamos a orar, y mi hijo era pequeñito, 4 o 5 años, vamos a orar que el Señor va a proveer. Y así fue, mis hermanos, como a los 6 meses vino un médico que se congregaba en la congregación y vino y trajo la llave de su auto y dice, Dios me habló que tengo que regalarte mi auto, me regaló un Toyota Corolla y eso fue un regalo de Dios que nos dio porque nosotros necesitábamos auto, nosotros no se lo pedimos, Dios le habló a él y la esposa me dijo, Javier, quiero decirte que realmente le habló a mi esposo porque ese auto no se lo da ni a sus hijos, él es bien cuidadoso porque él es médico, solamente ese auto lo usa de la casa al consultorio, pero cuando Dios habla, mis hermanos, la gente obedece. Yo quiero animar en esta hora, Iglesia del Señor, Él está en control de toda situación, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro médico, mis hermanos, Él conoce todas las cosas. Miren, yo antes de ir a Israel, tuvimos que ser probados nuestra fe. Nosotros no queríamos ir a Israel. Nosotros luchábamos, comenzaba la guerra en Israel, nosotros no queríamos, teníamos hijos pequeños, pero Dios trató nuestras vidas. Y una cosa que pasó, mis hermanos, es que yo fui a un retiro espiritual, Dios me habló de que ese era el lugar, y yo tenía que ir a Israel, que había un lugar que Dios tenía para mí, pero yo no quería acudir al llamado, yo estaba queriendo comenzar una empresa, yo quería hacer negocios, y era como mi corazón estaba dividido, y Dios trajo una prueba a mi vida. Dios le habló a mi esposa, le dijo, Keila, habla con Javier porque le voy a probar su fe, va a venir una prueba de fe, y él tiene que creer. Y entonces ella me despertó y me habló, yo le dije, bueno, que me pruebe. Y mis hermanos, mi esposa estaba embarazada de nuestra 4ª hija, y se hizo unos análisis, y ella me llamó llorando, diciendo que tenía SIDA, salió el examen que tenía SIDA. Eso fue un día viernes en Guatemala, en el año 2002. Me acuerdo que yo esa noche pacté con Dios, agarré aceite, la ungí a mi esposa, ungí a mis hijos, y dije, Señor, yo pacto contigo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo lo único que te pido es que tú sanes mi familia. Y hermano, el día domingo hicimos los análisis, y yo le dije, Señor, estamos listos, estamos dispuestos, aunque no sane mi familia, igual te vamos a servir, ya sin condición, estaba rendido totalmente. Y gracias a Dios, hermano, el Señor sanó a mi esposa. El examen vino negativo, mis hermanos, y gracias a Dios, eso es lo que permitió, mis hermanos, el compromiso y el pacto con Dios, y entendí que Dios va a Israel con un propósito sobrenatural. Entonces, hermano, nuestro Dios es sanador. No importa la enfermedad, tal vez los médicos dicen ya no tiene solución, pero cuando no hay solución es cuando Dios se mete. Cuando ya no podemos nosotros y nos rendimos es cuando Dios se mete. Entonces, hermanos y hermanas y amigos, yo te puedo seguir contando testimonios porque Dios es un Dios fiel y verdadero. Miren, quiero contar una cosa. Estando acá en Israel, el Señor me dijo, deja de trabajar por sostener. Yo trabajé 3 años secularmente, pero como se trabaja muchas horas, no tenía tiempo para pastorear. Y Dios me dijo un día, deja de trabajar porque yo te voy a sostener. Y así fue, mis hermanos. Fue el primer mes, segundo mes, difícil, porque empecé yo a mi casa con mi esposa a orar, empezaron a llegar las cuentas, empezaron a llegar los alquileres, empiezan a llegar todo lo que sean los servicios. Y estábamos parados en fe. Y venían las cuotas de agua, de luz, y no teníamos para pagar. Estábamos solamente parados, confiando en el Señor y orando todos los días. Pero, hermano, el 6º mes, iglesia, ya eso, mi esposa a veces me encontraba llorando, tiempos difíciles, y un día, mis hermanos, suena el teléfono a las 3 de la mañana en mi casa. Y entonces yo atendí el teléfono y era un pastor, mis hermanos, que me dice, hermano, me dice, nosotros tenemos una bendición para ti. Y hay una bendición que viene para tu vida. Y nosotros queremos darte esta bendición, hermano. Y vino y mandaron un misionero. Y hermano, vino y me dio una ofrenda de oro. Con esa ofrenda de oro, mis hermanos, vivimos un año en mi familia, ¿sí? Era una ofrenda de oro.
y el Señor pudimos pagar nuestras cuentas, pagar nuestras deudas, y así comenzamos en Israel y empezamos a aprender que era lo sobrenatural, mis hermanos, pero tuvimos que pagar un precio los primeros meses. La fe, mis hermanos, es como un músculo. La fe, mis hermanos, uno tiene que realmente sabe en quién ha creído, sabe en quién ha confiado. El Señor sigue siempre siendo fiel. Me acuerdo de cuando comenzamos la obra acá en Israel y comenzó la persecución porque los ortodoxos, ellos persiguen a la iglesia. Y un día mis hermanos vinieron un grupo de ortodoxos a mi familia, a mi casa, a mi residencial, y empezaron a hablar con todos los vecinos diciendo que nosotros éramos misioneros, que éramos gente peligrosa, y saben que un vecino vino a defendernos, y cuando me mostró, me dijo, mira, toda esta gente está hablando mal de ustedes, y era, hermano, más de 100 personas. Y en esos días, mis hermanos, yo le dije, mira a mi esposa, mira, esto es publicidad gratis, le dije a mi esposa, porque tarde o temprano tienen que saber quiénes nosotros somos. Y saben que, hermano, a los pocos días me robaron el auto. Yo me fui a llevar a mis hijos y me robaron el auto apareció todo roto. Y yo dije, gloria a Dios, porque si me robaron el auto, porque Dios lo permitió. Y, hermano, empecé a orar. Y yo pensé que pronto iba a tener un auto, pero no, tardó 1 año y medio para llegar el auto. Pero aprendí una cosa, hermano, que a Dios se le adora en las buenas y en las malas. Al año próximo, al año y medio, mis hermanos, llegó el auto que necesitaba. Un año y medio llegó el auto de 9 lugares. Y así comenzó la obra de Dios. Ya tenemos familias. Hoy día tenemos una hermosa comunidad. La verdad que damos gracias a Dios, mi hermano, porque todo lo que uno padece por la obra de Dios tiene recompensa. La verdad que el Señor dice, aquellos que sufren por cualquier situación, por predicar la palabra de Dios, mi hermano, tranquilo, porque sabemos que hay recompensa para aquellos que le sirven, para aquellos que le aman y para aquellos que solamente le obedecemos al Señor. Así que yo quiero en esta hora que sigamos, mis hermanos, creyendo al Señor por más. Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores. Así, mis hermanos, yo creo que tú levantes tu fe, que tú le creas. En medio de esta pandemia, el Señor tiene recursos para ti. En medio de esta pandemia, el Señor, aunque no tengas trabajo, el Señor tiene esos cuervos para alimentar tu vida. Solamente busca su presencia, clámale a Él, pídele a Él, porque Él es espíritu, Él está en todos lados. Si tú le clamas, mis hermanos, el Señor es fiel para bendecirnos. La palabra dice, hermano, que el Señor tiene cuidado de sus pajaritos, más cuando de sus hijos, aquellos que le buscamos, aquellos que le deseamos. Y que yo quiero en esta hora, mis hermanos, que le creas a Dios. Yo hace 14 años estoy a tiempo completo en la obra de Dios acá en Israel. En estos años, mis hermanos, he visitado más de 40 países. Solamente ahora me detuvo la pandemia, porque estaba en Argentina ministrando en la Patagonia estos días cuando comenzó la pandemia. Pero, hermano, no hay cosa mejor la aventura con Jesucristo. Enamorarse del Señor, servir al Señor, apasionarse por Él. La verdad, mis hermanos, que no cambio por nada este llamado hermoso que el Señor ha hecho en mi vida, y quiero que muchos también acudan al llamado de Dios. Deje de estar peleando en su fuerza y solamente confíe y créale al Señor. Yo les bendigo a todos mis hermanos. Acá tiene un hermano de fe en Israel y vamos a hacer un puente con Chile y con las naciones. Ahí está mi WhatsApp para todos esos grupos que van a venir a Israel. Hermano, hagamos un ejército, unámonos en el nombre de Jesús y traigamos avivamiento acá en medio de su pueblo. Yo creo, mis hermanos, que muchos judíos se van a sanar para que ellos crean, muchos se van a liberar para que vean el poder de Dios. Y yo sé que es con la iglesia, con los pastores. En el nombre de Jesús les bendigo y doy gracias a Dios por este programa. Gracias, Pastor Eleodoro. Digo, gracias por esta oportunidad. Muchas bendiciones para todo el pueblo chileno. Les amamos, amamos Chile. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, Pastor Javier, por haber aceptado la invitación y haberse atrevido a contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y así como lo ha hecho con el Pastor Javier, lo puede hacer también con cualquier hermano o hermana, amigo o amiga que está en sintonía en esta hora con nosotros. Vamos a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra.
mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Tú eres la luz en las tinieblas, de tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del engaño y la maldad. Tú eres la luz en las tinieblas, de tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del engaño y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, alimento espiritual necesario para nuestra vida. Y para esta mañana vamos a tratar de hacer una exégesis de un solo versículo. Está en Lucas 21, verso 28. Dice así la palabra de Dios: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, Jesús no habló sobre profecías acerca de los eventos que iban a ocurrir antes de su regreso en forma cronológica, primero esto, después lo otro, después allá, después acullá, sino que Él lanzó estas profecías para que nosotros fuéramos teniendo en cuenta lo que Jesús dijo antes de su regreso. Y claro, cuando dice aquí que cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Son las vicisitudes que el mundo ha tenido que enfrentar de diferentes maneras. Terremotos, guerras, hambres y muchas otras cosas, pestes,
como la pandemia que estamos viviendo ahora, que también está puesta ahí en el Evangelio de Lucas, este mismo Evangelio, capítulo 21, verso 35, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Como un lazo. Y Jesús usó siempre términos campechanos, porque su audiencia eran pescadores, campesinos y también agricultores. Por lo tanto, por eso les habló acerca del trigo y la cizaña, les habló de la higuera, de la viña, les habló del lazo, porque Jesús les hablaba de manera que ellos entendieran. Y como en su ministerio había 6 pescadores, también los llamó y les dijo, ahora les voy a hacer pescadores de hombres. Claro, porque ellos estaban acostumbrados a pescar ahí en el lago de Genesaret o en el mar de Galilea, que era el lago chico, porque al frente tenían el mar grande, el mar Mediterráneo. Entonces estaban acostumbrados a pescar peces y como tal Jesús los llama y les dice, ahora los voy a hacer pescadores de hombres, o sea, para que predicaran las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús, que es lo que nosotros estamos haciendo desde aquí, sábado a sábado, para que usted ahí en su hogar pueda ver tranquila, reposadamente, en paz, este programa que hace bien para la vida espiritual. Entonces, cuando vean qué cosas, cuando vean los terremotos, cuando vean las calamidades, los desastres naturales, por inundaciones, huracanes, tormentas, etcétera, etcétera, cuando vean hambres, cuando vean pestes, sepan que el regreso de Jesús está cerca. Y él agregó en otro pasaje que esto será como principio de dolores. Ahora, también Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, verso 37, dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Hay que remontarse a antes del diluvio, que por causa de eso Dios tuvo que provocar y traer ese término a la generación humana, pero salvó 8 personas, Noé y su familia, para que pudieran seguir la creación que Dios había hecho. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Dice en Génesis capítulo 6, verso 5, que todo el pensamiento de los hombres en aquella época era de continuo la maldad. Y hoy día vemos lo mismo, solamente remitiéndonos a ver situaciones en nuestro país, en Chile, porque como estamos llegando a todo el mundo, gracias a Dios, tenemos que hacer la salvedad de que estamos transmitiendo desde Chile. Y en Chile tenemos una delincuencia incontrolable, un narcotráfico incontrolable, una maldad inaudita, nunca vista, robos, asaltos, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que hace la gente es pensar en la maldad. Y ahora, aún más, fíjese que lo que se pretende, y por eso estamos en una lucha entre el bien y el mal, lo que se pretende es
sacar a Dios del centro, que no seamos nosotros, como lo dijo una parlamentaria designada hace algún tiempo atrás, que nosotros los evangélicos no teníamos una consecuencia o una tradición, sino que veníamos a ser como unos parias, unos aparecidos. No teníamos notorio arraigo. Fíjese, ya desde esa época se viene ningüeneando a los que creemos que Jesús murió por mí, por usted y por todos los que quieran venir a Él, reconociéndole como Señor y Salvador personal. Usted me dirá, pastor, pero los terremotos siempre han existido. Claro, han existido, todas estas calamidades han existido. Lo que pasa es que Jesús dijo que esto iría increciendo y llegarían estos dolores a ser como los dolores de parto. Y Jesús fue muy enfático en decir un hecho de la naturaleza. Cuando Él dice que estos dolores serán como dolores de parto, se estaba refiriendo exactamente a los dolores de la mujer embarazada. Porque cuando la mujer va avanzando en su embarazo, ya en las últimas semanas comienzan a aparecer las contracciones, y estas son cada vez más frecuentes y más dolorosas. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo que todas estas calamidades, estos eventos, estas situaciones que Él predijo para antes de su regreso iban a ir en aumento. Y por supuesto, ahora vemos la maldad a gran nivel, incluyendo nuestro país, y con una peste que vino como un lazo, como les acabo de leer en este mismo capítulo 21 de Lucas, verso 35. ¿Por qué? Porque cuando se bornea el lazo, se tira sobre un animal. Una vez que el animal está laceado, no se lo puede sacar. Tiene que cumplir el propósito con que fue laceado, para cambiarlo de potrero, para vacunarlo, para marcarlo, para ensillarlo, para esquilarlo, etcétera, etcétera. No se lo puede sacar. Y aquí dice que como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y Jesús vino como un lazo porque dejó a todo el mundo atrapado. Ricos y pobres, naciones que están en desarrollo y otras que estamos en subdesarrollo tratando de alcanzar el desarrollo. Y a todos, ricos y pobres, poderosos y no poderosos, profesionales y obreros, a todos nos dejó atrapados con este virus, pequeño, insignificante a la vista del ojo humano. Solamente se puede ver con microscopios muy potentes en laboratorios. Y algunos lo dicen como consuelo: se les arrancó este virus, fue creado con un propósito, es una guerra bacteriana. No, mi hermano, hermana, amigo, amiga, Dios no ha perdido el control de su creación, y esto Dios lo permitió en su misericordia para que nosotros, su iglesia, nos preparemos para ese gran, único e irrepetible día.
el arrebatamiento, porque después de eso no hay más oportunidades. Las oportunidades son ahora mientras estamos con los ojos abiertos y hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal para que nos lleve al lugar que Él nos está preparando en el reino de los cielos. Pero no para todos, sino que solo para los que confesemos a Jesús como Señor y Salvador personal. Y dice la palabra del Señor para esta mañana en Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, ¿por qué dice erguíos y levantad vuestra cabeza? Hay que ponerse de pie. Cuando usted va a trabajar, se tiene que levantar, se tiene que poner de pie. Cuando usted va de camino al trabajo, va de pie. Pero fíjese que hay una costumbre de caminar. Siempre vamos caminando con la cabeza puesta adelante. Nunca miramos a ese cielo azul desde donde vendrá nuestro Señor y Salvador personal. Por eso estamos acostumbrados a ver siempre lo que hay en el suelo, basura y restos de cosas, y siempre a veces hasta tenemos que con el pie tratar de echarlas hacia un lado para poder transitar por ese camino, porque está lleno de basura. Entonces, a lo que nos invita Jesús esta mañana es a que dejemos de mirar las cosas terrenas, las cosas del mundo. Ah, qué bonita esa casa, me voy a comprar esa casa. Qué bonito ese departamento, voy a comprar un departamento como ese. Voy a hacerle piscina, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Él lo que nos está invitando es a que dejemos de mirar estas cosas terrenas, finitas, limitadas, que no llegan a ninguna parte, porque todo esto será hojarasca para el día del arrebatamiento. Todo esto se quemará, hermano, hermana, amigo, visita, y amigo o persona que nos está viendo en esta mañana, amiga, amigo o amiga, y amigos que nos están viendo esta mañana y nos están sintonizando. Todo lo que nosotros vemos, lo que nuestros ojos alcanzan a ver, se quemará. Así lo dice la palabra. No hay otra posibilidad para todas estas cosas. Y cuando seamos arrebatados, ni siquiera la ropa que andemos trayendo puesta será llevada al reino de los cielos. Porque en un abrir y cerrar de ojos, Jesús nos cambiará esta ropa, la dejará aquí y se quemará también, y nos pondrá una túnica blanca, resplandeciente, sin arruga, sin mancha. O sea, hasta de eso está preocupado el Señor. Por lo tanto, amigo y amiga, la sugerencia de Jesús en esta mañana es que usted, ahí donde está, pueda cerrar sus ojos y repetir conmigo de corazón la siguiente oración, porque Jesús, que es Dios, escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Él no quiere que haga una decisión de labios solamente, sino que pensando y sabiendo lo que sus labios están pronunciando. Repita conmigo la siguiente oración.
Padre Celestial, reconozco que soy un pecador o pecadora y que he vivido hasta aquí de espaldas al mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio. Y Señor, he hecho lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y Padre Celestial, le ruego que borre y perdone todos y cada uno de mis pecados. Nunca más se acuerde de ellos. Y ahora le ruego que me reciba como su hijo o su hija. Inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga por su iglesia, por los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal, será arrebatado o arrebatada igual que todos los demás que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos 7 días adelante, Dios le bendice. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida.